Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Eh, y Dios los llene de su gracia, de su amor. Para mí este es un desafío grande, porque preparar un mensaje, una persona que lleva un mensaje es solamente un medio para que Dios hable. Yo sí me considero solamente un medio para que Dios pueda hablar a través mío en esta tarde. Un pequeño mensaje, un humilde mensaje. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor, porque Él es el único que merece gloria y honra. El pasaje de hoy está en Jeremías 5, del 1 al 3. Quiero hacer una pequeña oración al Señor antes de empezar. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este desafío grande que has puesto en mi vida, de poder llevar tu palabra, Señor, de poder dejar que tú me uses, Señor, para tu gloria. Te doy gracias porque tú me ayudas, Señor, a entender tu palabra y que sea para mí primero, que tu palabra es vida, es eterna, es maravillosa, Señor. No hay nada mejor para el ser humano que tu palabra. Conocerte a ti, mi Dios. Conocerte a ti y conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos, que esta palabra llegue a sus corazones, que esta palabra se haga viva y eficaz en sus vidas. Que esta palabra sea una revelación para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La palabra está en Jeremías, capítulo 5. Voy a leer los 3 primeros versículos, pero voy a usar varios versículos de Jeremías y también otros versículos del Nuevo Testamento. Sería largo leerlos todos, así que voy a leer los primeros 3 nomás. Dice la palabra del Señor: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Gloria a Dios. Jeremías, he aprendido a admirar a Jeremías, porque un profeta que le tocó muy duro en su época llevar el mensaje de Dios. Jeremías vivía una época difícil, un tiempo difícil, época de decadencia tanto política, moral, religiosa y espiritual del pueblo hebreo. Cuando el reino del sur fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Pero Dios algo andaba buscando, algo buscaba el Señor, algo que no se podía encontrar. Dice el pasaje 5 en su primer capítulo: busquen por las calles, busquen por las plazas, miren bien en Jerusalén. Y si hayan algún hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y dice, y yo la perdonaré. Estaba hablando de Jerusalén, que iba a ser destruida. Este pasaje de la Biblia me recuerda mucho al pasaje cuando Abraham intercede
por Sodoma y Gomorra, que dice que si hubieran tantos justos, yo no destruiré la ciudad de Sodoma y Gomorra, decía el Señor. Pero no fueron encontrados los justos necesarios para no destruir aquellas ciudades. ¿Por qué cuesta tanto, hermanos, encontrar hombres y mujeres que hagan el bien? ¿Por qué cuesta tanto encontrar personas que hagan justicia? Como decía mi hermano Marco recién, estaba entristecido por el hombre, por la maldad del hombre. El pueblo de la época de Jeremías era un pueblo difícil, era un pueblo rebelde, que no quería escuchar la voz de Dios, porque ellos no querían cambiar la forma de vida que ellos llevaban. ¿Qué buscaba Dios en su pueblo? Dios buscaba fidelidad, verdad, honradez, sinceridad, y Dios no encontraba ninguno de estos atributos en su pueblo. ¿Sabe usted por qué no encontraba, hermano? Porque la tendencia del hombre es a vivir de acuerdo, es a vivir no haciendo lo bueno. La tendencia del hombre es a vivir haciendo lo que bien le parece. Y lo que bien le parece no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces era difícil que Dios encontrara a hombres que hablaran verdad, que fueran sinceros, que hicieran justicia, que fueran honestos, que fueran hombres verdaderos, verdaderos hijos de Dios. Dios no podía encontrarlos. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué Dios no encontraba? Es porque el enemigo engañó al hombre. Y este engaño fue como un atentado en contra del hombre. Este atentado que hizo en el principio contra Adán y Eva trajo el pecado a la vida del hombre. Este engaño que Satanás hizo en contra del hombre trajo como resultado una relación rota entre Dios y el hombre. Y esto no quedó solo ahí, hermanos, sino que también rompió la relación de hombre a hombre. Y esto queda reflejado en el segundo acontecimiento trágico que nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, con Caín y Abel. Cómo Caín dio muerte a su hermano Abel. Y este es el segundo atentado que el enemigo hizo contra el hombre. Rompe la relación hombre a hombre. Y así se quebrantaron los dos mandamientos más importantes dados por Dios: el amar a Dios y el amar al prójimo. Y todas estas consecuencias las vemos reflejadas desde el comienzo, desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel, y también por los tiempos de Jeremías, y también hasta el día de hoy, reflejado en nuestra sociedad, y muchas veces también en nuestras propias vidas. Cómo fue estorbada la relación que teníamos con Dios y que teníamos con nuestro prójimo. Porque el enemigo quiere estorbar, quiere seguir provocando que este engaño que trajo desde el principio en contra del hombre continúe siendo algo que esté siempre presente.
A usted, hermano, ¿le es fácil buscar y tener comunión con Dios? ¿Es fácil tener una buena relación con nuestro Dios? Es difícil, cuesta. A mí me cuesta. A veces me cuesta ir a la iglesia. Nos cuesta leer y estudiar la palabra. Nos cuesta orar. Nos cuesta vivir bajo los principios que Dios nos enseña en su palabra. Pero el enemigo no está solo preocupado de que tu relación con Dios sea estorbada, sino que también que la relación con tu prójimo sea un caos. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Aún dentro de nuestros hogares cuesta tener una relación saludable, tanto en hogares cristianos como en los que no lo son. Nos cuesta relacionarnos entre esposos. Nos cuesta tener una relación saludable en nuestro matrimonio. Es más, nos cuesta relacionarnos con nuestros hijos. Cuesta relacionarse entre hermanos, entre parientes, tíos, primos, etcétera. Cuesta. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque son los efectos de ese engaño, ese atentado que ocurrió en el principio de la humanidad y aún están latentes en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de este enemigo? Él quiere que los creyentes en Cristo no cambien. El enemigo quiere que ninguno de nosotros cambie. Quiere que sigamos viviendo la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Él quiere que sigamos siendo los mismos de antes. Por ahí uno siempre escucha, yo ya estoy viejo, yo ya no voy a cambiar. Árbol torcido, difícil de enderezar. En Juan 3, en primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero este enemigo quiere mantener vivo ese engaño en nuestras vidas. Él quiere robarnos el mensaje de la palabra de Dios. Quiere robarnos la bendición de Dios. Quiere robarnos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Él está interesado de robar la bendición que Dios tiene para tu vida, hermano. Él quiere robar la bendición de la iglesia. En los versículos 23, 24 y 25 de Jeremías 5, dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. El pueblo de los tiempos de Jeremías. Se apartaron y se fueron. Y ellos no dijeron en su corazón, temamos a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El otro día veía en televisión, hermanos, como en India, en un día, llovió lo que llueve en un mes. Quedaron con el agua hasta el cuello. Murieron muchas personas por aquella inundación. Más aún cerca de nosotros, hace un par de semanas en Chile cayó una lluvia de varias horas y los ríos se desbordaron, quedando mucha gente damnificada, que lo perdieron todo. Ayer veía en televisión la ola de calor en distintas partes del mundo.
60 grados Celsius, hermano. Mucha gente muriendo de calor. ¿Por qué pasa esto? Por la iniquidad, por el pecado. No llega la bendición de Dios al hombre. Porque el pecado estorba la bendición que Dios nos quiere dar. Esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, los tiempos establecidos para la siega, todo lo que está pasando en el mundo es por causa de la iniquidad del hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que le conozcamos y que conozcamos a su Hijo Jesucristo, que conozcamos a Jesús. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan 17:3 dice, en la hermosa oración que hace Jesús, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús nos vino a revelar al Padre. Y dice también, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que conocer al Padre y al Hijo. El propósito de Dios es que le conozcamos a Él. Pero no solamente que le conozcamos, sino que nosotros podamos manifestar a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué Dios quiere que le conozcamos? La Biblia nos enseña que el pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia. El pueblo no conocía a Dios, no conocía los propósitos de Dios. Y el no conocer a Dios implica no conocer su voluntad, implica no conocer sus propósitos para nuestras vidas. Y al no conocer la voluntad de Dios, el hombre no puede agradar a Dios. Por eso es tan importante que le conozcamos. Porque si no lo conocemos, no podemos vivir bajo sus principios. Por eso es tan importante conocer a Dios, hermanos. Pero no solo un simple conocimiento intelectual, sino el conocimiento que es revelado por Él mismo a nuestras vidas, en nuestra comunión personal. Él quiere darse a conocer a nuestras vidas. Porque conocimiento, hermanos, lo tiene cualquiera. Los demonios tienen conocimiento. El diablo se conoce la Biblia de tapa a tapa. Pero la revelación que viene acompañada de conocimiento a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma a la imagen de Cristo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo, hermanos, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer el engaño, el atentado que el enemigo hizo al principio de la historia del hombre. En Lucas 4, 18, 19, Jesús, leyendo el libro del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que Dios me los bendiga, mi hermano. Que el Señor los llene y revele su palabra en sus corazones. Que Dios me los bendiga.